El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres. Pues casi las 9 de la mañana y hoy es un día especial porque está aquí en el estudio la doctora Indiana Torres, ni más ni menos. Ayer le escribí y le dije, vente a dar una vuelta aquí al estudio, hombre. Indiana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues en toda una nueva etapa, ¿no? Exactamente, nueva etapa. Pero bueno, pues aquí ya estamos para hablar del dengue, ni más ni menos, ¿eh? Sí, fíjate que yo sí quería desde que nos amagó la lluvia, que iba a empezar, porque realmente no siguió para hablar de este tema porque está siendo preocupante en este momento, está siendo un problema de salud pública que tenemos que atender, entonces creo que es muy importante para la audiencia que lo conozca. Claro, y eso es rarísimo, de pronto hay periodos de sequía, ¿no? Periodos de mucha agua, es decir, estamos caminando en los extremos y eso es muy peligroso. Sí, bueno, gracias al cambio climático, pero finalmente cuando aparecen las lluvias aparece el dengue. Exacto. Y en las poblaciones, sobre todo de Quintana Roo, el sureste. no solo Colima, también Jalisco, Guerrero está con bastantes problemas. Entonces, aquí el problema es que en el mundo se están produciendo más o menos 400 millones de casos de dengue todos los años. Entonces, esto es realmente pues muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque está presentándole a la humanidad una carga de enfermedad que es realmente muy importante. Y está produciendo una cantidad de muertos que también es muy importante. El dengue en México, te decía, es un problema que está dado sobre todo, sí en el sureste, sí en Quintana Roo, sí en Yucatán, pero la situación es que el dengue se produce por 4 diferentes tipos de virus dengue. Den 1, de 2, de 3, de 4. Cuatro. Hay 4. Claro, entonces si a ti te da el den 1, te quedas inmune para ese. Claro. Pero si te da, después del DEN 1, el DEN 2, o sea, ya no tienes inmunidad para el nuevo serotipo y ahí te da la posibilidad de lo que conocíamos como dengue hemorrágico, que es dengue grave. Entonces, aquí la situación es que en México están perviviendo distintos serotipos de dengue en los distintos estados. No en todos los estados están siendo iguales. Cuando esto empezó en el África, en el año, pues, no sé, a principios del siglo XX, los africanos le decían yengue, porque quiere decir en suajili una enfermedad maligna que se produce rápido por un espíritu malo. De ahí proviene. Sí. Wow. Hay países en donde se les llama fiebre quebrantahuesos, porque realmente te sientes muy mal. Entonces, el asunto es que los cuadros leves, el problema no es lo más importante. El problema es cuando empiezan a aparecer más casos. Claro. Y en México, ¿por qué estamos hablando ahorita de una emergencia epidemiológica? Porque, solo para tener una idea, comparando el 22 y el 23, ¿verdad? El año pasado, hasta esta semana epidemiológica, habían habido alrededor de 500 casos. Ahora llevamos más de 2,000. Wow. Entonces, esto nos está presentando una curva epidemiológica que es totalmente diferente, esperando que sea mucho mayor. El otro problema es que en el mundo en donde existe el dengue, que son las zonas tropicales, la posibilidad de que pervivan estas distintas formas está dada, ¿no? Pero perviven también el Zika, el chikungunya, que tiene cuadros clínicos que son muy similares. Exacto. Para ninguno de los tres. Y la manera de transmitirlo también, también, ¿no? Todo es el mosquito Aedes aegypti el encargado, o sea, es en estas zonas tropicales donde el mosquito vive. Puede ser Aedes albopticus también, pero fundamentalmente es el aegypti. Y la situación es que pues la población ya se acostumbró a que si va al centro de salud, lo único que le van a dar es paracetamol, porque no existe cura para ninguno de los tres. Claro. Entonces, si a ti te da, sales corriendo. Cuando le da a tu hija, tú dices, ay,
da lo mismo. Entonces ya yo le doy el paracetamol y el líquido y ya está. Entonces, ¿cuál es la situación de esto? Que tenemos muchos más casos esperados que sabemos que están ahí que los confirmados, porque para confirmarlos necesitamos hacer una prueba de laboratorio. Claro. Entonces, aquí yo creo que la primera cuestión para la audiencia es que sí vayan a que se hagan las pruebas. Necesitamos tener el conocimiento de qué es lo que está pasando, cuáles son los serotipos circulantes. Entonces, hay que confirmar las enfermedades. Para saber qué tipo de dengue. Para saber y para que tengamos la condición especial. El dengue ha crecido a partir del siglo XX fundamentalmente por el desorden en las ciudades, por el crecimiento urbano desordenado. El mosquito va a poner sus huevos en donde encuentre agua, que pueden ser floreros, que pueden ser llantas en los patios, que pueden ser en los panteones, también los mismos floreros, pues todo lo que se acumula, ¿no? Entonces cae el agua y ahí está, porque va a poner sus huevos, el mosquito una vez adquiere el virus, porque picó a alguien, toda la vida del mosquito va a seguir transmitiéndolo. Claro. Y no tiene un rango de vuelo más allá de 200 metros, entonces por eso es alrededor de las casas en donde se tienen que tomar las medidas, porque de ahí es de donde finalmente se está obteniendo la reproducción del virus, claro, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que los cuadros clínicos, cuando es dengue inicial, dengue clásico, a la mayor cantidad de gente ni siquiera le da. Cuando aparece una fiebre alta, con mucho dolor de huesos, de músculos, por eso se llama quebrantahuesos, claro, con dolor detrás de los ojos o dolor de cabeza. Es una enfermedad que va a durar más o menos una semana, ¿no? Después de una semana que se adquirió, a la semana empiezan los síntomas y se desarrolla. El problema es cuando tenemos dengue grave. Ahí el dato clínico que es importante es que va a aparecer la fiebre se va a ir y ahí van a empezar datos que son más serios de dolor de estómago, de postración, de piel fría, de dificultad para respirar, y esto puede hacer que una persona tenga que llegar al hospital, y de ahí los muertos que tenemos. Claro. En este momento van 48 señalados, 48 fallecidos en lo que va del año por este dengue grave, y para evitarlo, además de todo el proceso de descacharrización, o sea, que tengamos que claro, sacar pues todo lo que no nos hace falta en los patios, sobre todo donde se acumule el agua, vamos a ver que también tenemos campañas en los estados en donde esto está, entonces hay fumigaciones aéreas, o pasan, uy, ya boté al guajolote, por estar en la expresión, ¿verdad? Pasan los compañeros fumigando o poniendo abate en los criaderos, ¿no? Claro. Pero otra cosa con la que ya contamos en este momento es con la vacuna. Entonces, esta es una vacuna que fue aprobada en México desde el año 2015, empezó a ponerse solo en los chiquitos, en este momento se pone entre los 9 y los 45 años. Es importante que ya hayas tenido un cuadro de dengue, porque lo que quiere prevenir es el dengue grave, porque finalmente el dengue clásico, pues sí, te sientes del cocol, pero no te pasa mata, nada, ¿no? El problema es cuando vuelve a dar, entonces ahí sí es importante que ya la vacuna esté dada y se aplique en los lugares exactamente donde más dengue se encuentra. Claro. En la indicación estamos usando Dengvax en México, y para las personas a las que ya le dio dengue, a mí ya me dio, es importante la aplicación de la vacuna, claro, para evitar, si te vuelve a dar, una forma grave. Claro. ¿Puebla cómo está en ese sentido? ¿Tenemos datos? Sí, pero tiene bastante menos casos. O sea, bueno, nosotros tenemos audiencia de Tehuacán, ¿cierto? Entonces, sí, claro, en las zonas más calientes es en donde está presente. En Tehuacán, por ejemplo, en la Mixteca, está presente el dengue. Y lo importante es que sí ya se reconoce, ya se sabe qué es, pero esto no quiere decir que no pueda, si te vuelve a dar una forma grave, entonces es importante descaccharizar, claro, protegerse con ¿cómo se llama? Con mosquiteros. Exacto. ¿No? Con mosquiteros. El mosquito en general pica en la tarde-noche.
Ok. Entonces, usar ropa de mangas largas es complicado porque es exactamente donde más calor hace, ¿verdad? Sí, no me imagino de manga larga. Y hay doctor. además los repelentes Exacto. para poder utilizarlos. Muchas veces en las zonas de mucha concentración de mosquitos, esos repelentes, sobre todo con el DET, se ponen en las puertas, en los mosquiteros de las puertas para evitar que entre. Y también esto responde a un desequilibrio, es decir, yo he visto que cada año hay más mosquitos en general en todas partes. Eso tiene que ver también con la Lo que la desaparición. doctora Cedillo estaba hablando hace un rato. Claro. ¿No? Y O la sea, desaparición de otras especies que los controlan de manera natural, podríamos decirlo, ¿no? Sí, pero el proceso de la Aedes aegypti ha sido interesante porque ha ido subiendo de las zonas de más calor. O sea, cuando veíamos los mapas yo qué sé, de 1950, estaba más alrededor del Ecuador y en este momento está mucho más hacia los trópicos, aumentando la presencia del vector. Ok, bueno, pues ahí está la información interesante. Pues estamos en el momento, ¿no? Más complejo, sin duda. Sí, hoy estamos empezando. Estamos Porque cuando empezando. empiezan las lluvias es que esto se va a desatar, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante que pues se tomen las medidas del caso para que finalmente se pueda vacunar si ya se tuvo, descacharizar, cuidar. Esto es un problema de la población. Si la comunidad no se involucra en el control del dengue, no se para. Así es. Indiana, muchísimas gracias. Qué gusto que te hayas dado la vuelta aquí en el estudio. Ya de pronto los cuadritos y todo se naturalizan, pero no. Lo natural es estar así, esto. ¿no? Sí, por supuesto que sí. Indiana, muchísimas gracias. No, a usted.